Enfermedades, desarrollo y aprendizaje desde las neurociencias, por las estudiantes Vanessa Cervantes, Diana Rodríguez y Judith Sarmiento del programa de Maestría en Educación con énfasis en didáctica de las TIC, Universidad Metropolitana en Educación, Ciencia y Tecnología, curso Neurociencia y Aprendizaje, 2055-487. Actualmente, la educación está atravesando una era singular. En todo el orbe vemos un gran movimiento encaminado a enfrentar una larga y ardua batalla de transmisión de los conocimientos más actuales acerca de cómo podemos promover el desarrollo del potencial humano desde nuestros centros educativos. Somos conscientes que como agentes educativos nos urge entender mejor las nuevas filosofías y metodologías que están surgiendo en los últimos años para evaluar y hasta replantear algunos aspectos de nuestro quehacer pedagógico, para propiciar a través de nuestro quehacer diario verdaderas oportunidades de aprendizaje y por ende auténticas posibilidades de desarrollo de nuestros niños y niñas. El conocimiento del funcionamiento cerebral, tanto normal como patológico, ha crecido de forma exponencial en la última década. Sabemos, por ejemplo, que el desarrollo del sistema nervioso central está determinado genéticamente, pero será necesario que el niño o la niña entre en contacto con estímulos ambientales para que las áreas cerebrales desarrollen adecuadamente la función que tienen genéticamente programada. Por ello, cualquier alteración que afecte al normal desarrollo del sistema nervioso central tendrá repercusiones serias en la adquisición de funciones cognitivas complejas, lenguaje, memoria, etc., del niño y la niña, y esto puede dar lugar a dificultades del aprendizaje que tendrá consecuencias en su futuro. Al conjunto de patologías que tienen su origen en alteraciones del sistema nervioso central se les denomina trastornos del neurodesarrollo. De forma paralela, el conocimiento del funcionamiento cerebral nos está permitiendo depurar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, fundamentando la educación en el modo que tiene de aprender nuestro cerebro. Así, se están estableciendo sinergias entre el conocimiento neurocientífico y la educación. A esta forma de trabajar las denominamos neuroeducación. Por extensión de la neuroeducación se están abordando los problemas que presentan los niños con necesidades específicas de apoyo educativo, desde una perspectiva neurocientífica. En este contexto se inserta la presente oferta formativa. Las enfermedades mentales, neurológicas y neurodegenerativas son uno de los objetivos principales en el estudio de la neurociencia. Los esfuerzos dedicados a la investigación, los ensayos clínicos, la regulación, tienen como meta final mejorar la salud de los pacientes y llegar a curar enfermedades. Hoy sabemos, por ejemplo, que las enfermedades neurodegenerativas son la consecuencia de anormalidades en el proceso de ciertas proteínas que intervienen en el ciclo celular, lo que da lugar a la acumulación de las mismas en las neuronas o en sus proximidades, disminuyendo o anulando sus funciones. Las enfermedades neurodegenerativas por proteopatías constituyen de esta manera un excelente ejemplo de los avances que se están produciendo en este campo. Por su parte, la neurociencia social también toma parte importante en este ámbito, defendiéndose como una de las áreas de investigación integral que examina cómo el sistema nervioso central y periférico, endocrino y los sistemas inmunológicos son involucrados en los procesos socioculturales. A los trastornos mentales, emocionales y del desarrollo hay que añadir otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, que son motivo de estudio en la neurociencia por cómo afectan al cerebro y la dificultad para encontrar una cura o avances significativos en sus tratamientos. Aparecen casi siempre en la tercera edad y merman por completo la calidad de vida de los enfermos. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales. En otras palabras, destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar.
y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. Los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión. Hasta ahora no hay cura alguna, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente. Desde las neurociencias se continúa estudiando la capacidad de renovar las neuronas en esta enfermedad y analizar el Alzheimer genético para contribuir con el avance científico de esta patología. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al movimiento, cuya causa es la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa de mayor prevalencia, solo precedida por la enfermedad de Alzheimer, y la primera entre las alteraciones que afectan al movimiento. Hasta el momento se conocen más de 100 mutaciones patogénicas, siendo la enfermedad de Parkinson la segunda enfermedad neurodegenerativa que más afecta a la población mundial. Resulta absolutamente necesario que la investigación médico-clínica invierta recursos dirigidos a dilucidar sus causas complejas y multifactoriales. La esquizofrenia es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no lo es. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. Puede presentarse dificultad en la concentración y en la memoria. Continúa en estudio la causa de la esquizofrenia, pero algunos estudios dejan entrever que tiene relación con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. El tratamiento suele ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado especialmente coordinados. Por ello se busca siempre una intervención temprana. El síndrome de Down es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. Se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo que puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. Numerosos estudios han demostrado que en el cerebro del síndrome de Down existe una clara reducción tanto en el número de unidades neuronales como en el de sus prolongaciones dendríticas y neuríticas, especialmente en el cerebelo, corteza prefrontal, hipocampo y lóbulo temporal. Con el estudio de este síndrome se busca favorecer siempre la integración a la vida laboral del paciente. El glioblastoma multiforme, el tumor primario más frecuente que afecta a las células gliales del sistema nervioso central. Se caracteriza por su pobre pronóstico, con una tasa de supervivencia de 9 a 12 meses. Los tumores del sistema nervioso central son aproximadamente del 2 al 3% de todos los cánceres. Los pacientes con esta patología llegan a los centros hospitalarios con una sintomatología que abarca desde déficits focales, crisis epilépticas o síntomas de hipertensión intracraneal hasta cefaleas de carácter matutino, crisis comiciales, alteración del nivel de conciencia, náuseas y vómitos. La cirugía es clave para el tratamiento de los gliomas, ya que por un lado permite obtener una muestra para el diagnóstico histológico y por otro lado reduce la masa tumoral. La depresión mayor es un trastorno mental grave, frecuente en población general. Para el año 2020, la OMS estima que es la segunda causa de discapacidad en el mundo. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor generalizado, fatiga, sueño no reparador, rigidez matutina, síntomas de ansiedad y depresión, problemas cognitivos e hipersensibilidad a estímulos físicos y psicológicos.
Su prevalencia mundial es de un 2,7% y se asocia con un bajo nivel de estudios, un bajo nivel socioeconómico o con residir en zonas rurales para algunos estudios. De igual modo, estos estudios corroboran que en los pacientes con fibromialgia son frecuentes los comportamientos de tipo suicida. Radiculopatía lumbar. Hacemos referencia con ello a una enfermedad caracterizada por un intenso dolor producido como consecuencia de una lesión, comprensión e inflamación del nervio espinal, el cual se sitúa en la parte más baja de la espalda hasta una o ambas piernas. Hiperalgesia inflamatoria. Es considerada el aumento de la sensibilidad al dolor y reacción extrema al mismo. La hiperalgesia se presenta cuando se dañan los nervios o hay cambios químicos en las vías nerviosas que participan en la percepción del dolor. La epilepsia es el trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. Puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o también una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. La epilepsia suele ser tratada con medicamentos y en algunos casos cirugía o uso de dispositivos o cambios en la dieta. Al saber más de todas estas enfermedades, se puede perfeccionar con la neurociencia los tratamientos e invertir en tecnologías que tienen un gran impacto en pacientes de psiquiatría o neurología. Aunque se considera que es un horizonte muy cercano, para algunos autores de aquí a 10 años, ellos anticipan que se podrá tener un conocimiento más detallado de los distintos tipos de células, mapas de conexiones cerebrales mucho más minuciosos que permitirán ampliar el conocimiento sobre los circuitos que se ven afectados por las distintas enfermedades mentales y neurodegenerativas. Más concretamente, se apuesta por un conocimiento más holístico del cerebro. La tecnología también marcará un punto de inflexión, especialmente los wearables, que podrán ser útiles en enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión o neurológicas como la migraña o la epilepsia. El uso de la neurociencia aporta información profundamente valiosa para conocer más detalles sobre estas y muchas otras enfermedades y sus respectivos tratamientos. Los investigadores, científicos, médicos, tecnólogos y expertos en general en la materia pueden utilizarla en los estudios científicos y en los laboratorios para seguir avanzando en el conocimiento de la profundidad del cerebro. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento hace referencia al aumento progresivo de la estructura orgánica. Es el incremento cuantitativo del número y tamaño celulares. Medir crecimiento es establecer un continuo de modificaciones físicas que son posibles de cuantificar a partir de herramientas basadas en estándares que permiten valor, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico. Desarrollo suele ser más difícil de medir, pues abarca un número de variables, muchas de ellas atravesadas por valoraciones sociales, culturales y educativas. Establecer el concepto de desarrollo infantil no es tarea sencilla y varía según referencias teóricas que se quieran adoptar y los aspectos que se quieran abordar, lo afirmó Scioto en el año 2021. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define que el desarrollo humano es un proceso que amplía oportunidades del ser humano. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, entre las más esenciales está disfrute de una vida saludable y prolongada, adquirir conocimientos y tener acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. En el individuo puede entenderse como un conjunto de transformaciones cuantitativas y cualitativas del ser humano, como organismo y como personalidad,
que se expresa en diferentes formas, que transcurre de forma integral desde la concepción hasta la muerte. El ser humano nace como organismo, posee estructuras y funciones primitivas o innatas que inmediatamente comienzan a transformarse, creciendo y perfeccionándose. Como personalidad ocurren de forma interrumpida formaciones psicológicas internas que se manifiestan en las posibilidades crecientes de realizar los actos, acciones y actividades que paulatinamente va aprendiendo e incorporando. Como ser social se va conformando adquisiciones, fruto de aprendizajes prácticos y sociales que abren más posibilidades de participar socialmente en el marco del pequeño grupo hogareño y más adelante en otros que van añadiéndose como resultado de relaciones ciudadanas. Todo ello se expresa en la interacción entre elementos biológicos, psicológicos y sociales individuales que contienen en sí la influencia de factores contextuales de su interrumpida historia de vida. Así ocurre el desarrollo humano, las dimensiones personales, biológica, psicológica y social. Se relacionan dialécticamente entre sí, mientras todas ellas perennemente reciben el influjo contextual. Se trata de un ciclo circunstancial, histórico y cultural, concretado en cambios o transformaciones que experimenta cada individuo como organismo, personalidad y ser social. Esta visión conduce a aceptar que el grado de desarrollo de cada ser no va a depender solo de la programación genética ni de las condiciones de vida y educación, sino primero en el resultado del conglomerado de condiciones personales, factores y sus nexos. Por tanto, el modo o nivel en que se revela el desarrollo varía respecto al momento de la vida para un sujeto y también entre sujetos que comparten situaciones semejantes. Cada uno exhibe particulares niveles de expresión en su desarrollo. El neurodesarrollo se da a través de un proceso continuo de interacción entre el niño y el medio que resulta en la maduración del sistema nervioso con la adquisición y el establecimiento de funciones cerebrales que terminarán delineando las capacidades, aptitudes y personalidad del individuo. El desarrollo del cerebro es un proceso complejo y preciso que se inicia en la vida embrionaria y continúa después del nacimiento. Mencionamos 5 mecanismos básicos del neurodesarrollo, donde los 3 primeros se dan en la vida intrauterina y 2 restantes se extienden más allá del nacimiento. Estos mecanismos son la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación del cerebro, la mielinización y la neuroplasticidad. La proliferación celular, la migración, la organización y la laminación del cerebro y mielinización, si bien tienen una cronología correlativa, no constituyen etapas consecutivas, ya que se van solapando entre sí. Cualquier agente externo o interno presente en el medio puede actuar afectando cualquiera de estos procesos y en consecuencia el neurodesarrollo del individuo. Por ejemplo, consumo de alcohol, de drogas por parte de la madre gestante o desnutrición del niño menor de 2 años, por solo mencionar 2 ejemplos extremos. La proliferación de las células nerviosas es un proceso que ocurre en la primera mitad de la gestación, a partir del neuroepitelio, una estructura derivada del tubo neural primitivo, gracias al cual se da origen a los más de 100.000 millones de neuronas que el cerebro posee. Todas las neuronas deben desplazarse a su lugar final, en la corteza, durante el proceso llamado migración. Este segundo proceso se da desde la parte más profunda del cerebro, donde nacen neuronas, hasta la corteza o borde externo. Se trata de un proceso muy preciso y el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Puede ser afectado por la exposición fetal a medicamentos, infecciones, tóxicos, desnutrición y estrés materno, entre otros, y producir modificaciones estructurales cerebrales importantes como consecuencia de estos eventos, conocidas como trastornos de la migración neuronal. Después de las 25 semanas postconcepcionales, la reproducción de nuevas neuronas es excepcional. Sin embargo, el peso del cerebro se triplica después de que la fase de proliferación ha terminado. Este sorprendente incremento en peso y volumen obedece a la aparición de millones de conexiones entre las neuronas, llamadas sinapsis, y a la absorción de estas conexiones, resultado de la aparición de dendritas. La exposición a factores externos e internos y las experiencias podrán modificar su conformación en forma permanente. Precisamente esta capacidad de remodelación del conexionado cerebral, denominada neuroplasticidad, está en la base
de la fijación y evocación de los aprendizajes. El último proceso en iniciarse es la mielinización, en el que las prolongaciones de las neuronas, axones, se recubren de una sustancia lipídica grasosa conocida como mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Se trata de un proceso crítico que se inicia cerca del nacimiento y se prolonga mucho más allá de este. Dicho mecanismo puede verse severamente afectado en los primeros meses de vida como consecuencia de falta de nutrientes, el hipotiroidismo, la anemia y la ausencia de una adecuada estimulación en el niño pequeño. Factores de riesgo que afectan el desarrollo iniciando desde la etapa infantil, visto desde las neurociencias. Los factores de riesgo biológico y social pueden incidir en la configuración anatómica y funcional del sistema nervioso, provocando, por ejemplo, malformaciones en el desarrollo de estructuras cerebrales. A continuación esbozaremos algunos de estos factores. Las lesiones directas sobre el sistema nervioso. Cuando se lesiona una o varias partes del sistema nervioso, resulta como consecuencia la alteración del órgano en cuestión o su función, debido a que las neuronas son las únicas células del cuerpo que no se reproducen. La muerte de las mismas provoca consecuencias irreversibles. Dentro de estas lesiones, las más frecuentes son la parálisis cerebral infantil y la mielomeningocele. Seguidamente, tenemos las afectaciones de otras partes del cuerpo que provocan alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, como son el riesgo biológico, las enfermedades operacionales que padecen aquellas niñas y niños que no tienen una buena estructura física o psíquica. Esto dará como resultados trastornos psicológicos y bloqueos en el desarrollo físico. Un ejemplo de esto es el síndrome de Moebius, donde solo se desarrolla algunos de los nervios faciales, por los que no podrá demostrar ninguna expresión facial, es decir, no podrá sonreír o fruncir el ceño. Otra de los procesos de alteraciones son las alteraciones genéticas. En la fecundación, el óvulo y el espermatozoide se unen para formar la primera célula del nuevo individuo. Las diversas alteraciones que ocurren en la unión de los cromosomas o de los defectos que se encuentren en los genes generan trastornos que alteran el normal crecimiento y el desarrollo del bebé. Entre muchas otras alteraciones cromosomáticas se encuentran los síndromes de Down, X frágil y Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es ocasionado por la eliminación de una parte del cromosoma 15 heredado del padre. Los síntomas más comunes son los problemas de comportamiento, la discapacidad intelectual y la baja estatura. Los síntomas hormonales incluyen el retraso de la pubertad y la sensación de hambre constante que lleva a la obesidad. El síndrome del cromosoma X frágil causa discapacidad intelectual moderada a grave. Afecta a las mujeres y hombres, aunque las mujeres suelen tener síntomas más moderados. Los síntomas incluyen retrasos en el habla, hiperactividad y ansiedad. Algunas personas tienen convulsiones. Las características físicas incluyen orejas grandes, rostros de forma alargada, mandíbula y frente prominente y pies planos. La terapia se puede usar para tratar los problemas de aprendizaje. Los medicamentos pueden tratar la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Otro factor es el riesgo ambiental. Existen factores que influyen directa o indirectamente en el desarrollo físico y psíquico de la niña y el niño, y pueden ser de carácter económico o cultural. Una niña y un niño con privación cultural, con limitaciones económicas o con la afectación de ambos factores, corre el riesgo de no llegar a explotar al máximo sus posibilidades a pesar de ser capaz de alcanzarlas.
Cabe anotar finalmente que las alteraciones en el desarrollo pueden producirse en diferentes momentos o etapas, como son el prenatal, la perinatal y postnatal. Las alteraciones prenatales son aquellas que se producen entre la concepción y el nacimiento del bebé, tales como las alteraciones genéticas, las enfermedades que padece la madre o el feto, los psicofármacos o la ingestión de bebidas alcohólicas. El ambiente emotivo también es uno de los factores que afectan. En cuanto a las alteraciones prenatales, entre ellas las anormalidades que ocurren en el momento del parto, tales como la aspiración del meconio por parte del bebé, el parto demorado o instrumentado, las anoxias, entre otras. Por último, tenemos las alteraciones postnatales, que es lo que le sucede a la niña o el niño a partir del momento del nacimiento, tales como los accidentes, las enfermedades infecciosas, el empleo de psicofármacos, la nutrición, el ambiente psicosocial de la familia, entre otros. Las neurociencias han aportado avances en cuanto al aprendizaje, pues han potenciado fisiológicamente la teoría de las inteligencias múltiples y estudios referentes a los estilos de aprendizaje, preferencias sensoriales de tipo visual, auditivo o kinestésico. Además, han precisado las potencialidades del cerebro, teniendo en cuenta el desarrollo de la personalidad desde la perspectiva del aprendizaje, su organización e implementación. El proceso de enseñanza-aprendizaje y la influencia que ejerce en el desarrollo de los estudiantes en diferentes etapas, conociendo las condiciones anátomo-fisiológicas que caracterizan a cada ser humano, el conocimiento de las individualidades, reconocimiento de la influencia decisiva de los factores educativos en la multiplicación del potencial cognitivo, de cara a las exigencias del desarrollo en un contexto social complejo que requiere de seres humanos altamente pensantes. Los estudiantes aprenden mejor cuando se les enseña de acuerdo con sus estilos de aprendizaje predominantes. Si esto es así, lo lógico es pensar que los estilos de enseñanza de los profesores deben estar influidos por los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Para favorecer aprendizajes óptimos es fundamental revisar la calidad del contexto que influye para que el cerebro pueda contar con un estado óptimo necesario para el aprendizaje. Trabajar los vínculos, el respeto y la armonía del grupo, porque aprendemos socialmente. Mantener una idea equilibrada y variada para el cerebro, por ser el órgano más complejo y de mayor consumo energético del cuerpo. Descansar para recuperarse de las actividades y desgaste del día a día, ya que la falta de sueño afecta la atención, las destrezas motoras, el estado de ánimo y todas las funciones cognitivas. Oxigenar el cerebro con ejercicios de relajación y de respiración. Estimular la actividad física que contribuya a mejorar la capacidad y el rendimiento cognitivo, ya que disminuye el estrés y lleva al cerebro a descansar de ese esfuerzo. Incorporar sorpresas y novedades en el aprendizaje a través de neurociencia y aprendizaje. La educación desempeña un papel casi protagónico en la creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, las cuales son fruto de un cerebro en constante aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje es un proceso que ocurre a lo largo de la vida de los seres humanos, en cada una de las situaciones que colocan al hombre en permanente interacción con la cultura. Tiene una doble dimensión, individual y social, pues la apropiación de los elementos de la cultura es personal y se da en interacción con otros en un momento del desarrollo histórico social. Por tanto, el aprendizaje
constituye una relación entre aspectos sociales e individuales y está condicionado por diversos factores, tales como motivaciones, experiencias y capacidades, entre otras. Por ello, aprender supone un tránsito de lo que está fuera de nosotros a lo que está dentro de nosotros, es decir, de lo externo a lo interno. Como educadores debemos ser conscientes que cada agente educativo tiene por deber cuidar con mucha atención la calidad de las bases para los diferentes aprendizajes y propiciar oportunidades de experiencias significativas que estimulen el desarrollo potencial de sus estudiantes. Además, lo que hacemos o dejamos de hacer dejará huellas casi definitivas en sus cerebros. Finalmente, si estamos convencidos de la importancia de unir los aportes de la neurociencia al campo educativo a fin de poner en práctica la información teórica que fundamenta la propuesta de la tríada cerebro, desarrollo humano, educación, solo nos resta poner en práctica los ámbitos que deben ser perfilados, las alternativas que debemos y tenemos y buscar las mejores estrategias que harán parte de nuestro quehacer educativo, ayudando así a nuestros niños a que aprendan con todo su cerebro y desarrollen su potencial humano. Para de esta manera proponer una nueva era en educación, para lo que se hace necesario armonizar el aprendizaje con el potencial que tiene el cerebro para aprender. Sin embargo, aunque el cerebro tenga una gran potencialidad para el aprendizaje, existen factores que pueden ejercer significativamente influencia en este aprendizaje natural.